Todos hemos oído hablar de historias de la Ouija, posesiones, gente que se vuelve loca después de haber jugado con el mal llamado juego de la Ouija, para algunos. Pero pocas veces tiene uno el privilegio de poder hablar de estos temas con una persona que es psicólogo, científico, que ha tenido experiencias personales con la Ouija, que es religioso. De hecho, él es de la Orden de la Compañía de María y da clases en la Universidad Pontificia de Comillas, que es la Universidad de la Santa Sede. Así que tenemos a este hombre, a este gran amigo, que es Alex Escolá. Bienvenido para hablar de este tema hoy con nosotros. Muy buenas, ¿qué tal? Perfecto, Alex. Estoy encantada de tenerte aquí en el programa nuevamente. Eres un archivo de sabiduría. Sabes que te admiro mucho, te quiero mucho y estoy encantada siempre de que vengas aquí a compartir con los antenautas todas estas investigaciones que tú llevas a cabo. Yo repito, para mí Alex es un personaje de serie, de película. Me inspira, no sé, a mí que me gusta esto de los mundos de ficción. Yo prometo, o sea, que voy a hacer algo con un personaje basado en la vida de Alex, ¿no? Porque es ese religioso, ¿no? Que va con su crucifijo, pero también con el tema, con sus libros de ciencia, ¿no? Cargado con toda su sabiduría, ¿no? A asomarse a esos misterios y a estos fenómenos fronterizos. Y acabas de realizar una investigación muy interesante, Alex, en torno a lo que es precisamente el tema de la Ouija. Habéis estado haciendo unas investigaciones académicas eh, y en dos líneas. ¿De qué ha tratado esta investigación? ¿Cuál ha sido el propósito de esta investigación? Esta investigación se inició hace por lo menos 10 años, antes de la pandemia, y nos ha costado mucho desarrollarla. Por lo tanto, vamos a partir ya de una base con riesgos, con desafíos, con ciertos problemas, porque la vida también funciona de esta manera. Y la hemos logrado publicar con la American Psychological Association, que digamos es uno de los organismos de referencia o más importantes dentro del mundo de la psicología. Y en uno de sus journals, pues precisamente después de 2 años de revisión, después de 2 años y 7 rondas de revisión concretamente, es decir, con 7 revisores, que claro, cuando un revisor supervisa, examina, critica, cuestiona, ¿qué es lo que hace? Pues justamente eso, triturar la información que le pones enfrente. Y después bueno, pues golpe tras golpe ir superando esos desafíos, pues al menos en este proceso de llegar a la publicación, sí, la hemos sacado y está disponible. Si quieres, podemos poner algún enlace o Por podemos supuesto. linkear, ¿vale? ¿De qué iba la investigación? A ver, digamos, el marco general fue el siguiente y es, la Ouija se comercializa como un juego, ¿de acuerdo? Un juego de mesa y de hecho está registrado de acuerdo con la legislación europea para niños de 7 o más años. O sea, tiene PEGI 7, ¿vale? Es una etiqueta además que no es que me lo esté inventando, no lo digo por decir, esto es así, ¿vale? Y esto lleva así durante bastantes décadas, esto no es de ayer. La cuestión viene siendo la siguiente y es, bueno, es un juego. Sí, se comercializó originalmente como juego y de hecho hay anuncios, me consta que hay determinados publicaciones que hicieron diferentes desde principios del siglo XX y mediados, ¿de acuerdo? Incitando a que la gente, las familias jugaran a la Ouija precisamente como un juego de unión y con penetración familiar. Bueno, algo se nos torció por el camino, algo se nos torció, hay varias hipótesis. Lo que nosotros quisimos saber es, muy bien, hay hipótesis, hay teorías, hay atribuciones a la Ouija, unas más racionales, otras no, otras más trascendentales, bueno, distintas cosmovisiones de lo que viene siendo la Ouija, pero aquí la cuestión es, ¿quiénes la practican? ¿Qué tipo de efectos perciben, tienen? Y cómo justamente ese mal llamado juego de la Ouija afecta la experiencia de las personas y cuál es ese alcance y en qué grado nos tendríamos que preocupar. ¿Cuáles son los límites? Cuando, creo que esto además lo comenté en la primera entrevista que tuvimos, hay dos formas de hacer ciencia. O hago ciencia de lo que ya sé, de lo que ya conocemos, de lo que está establecido y me dedico a optimizar lo que ya existe una y otra vez, que oye, que tampoco ni tan mal, ¿verdad? De hecho, la revolución tecnológica y digital que hemos tenido viene desde ese enfoque, es decir, maximizar y potenciar lo que sabemos. Pero luego estaría Mm. la ciencia de lo que no sabemos, de lo desconocido, que son de esas cuestiones que las puedes oír en contextos informales, en una conversación con amigos, en una cafetería, o te encuentras, pues, desafortunadamente,
pues noticias, ¿no? Que ponen de manifiesto adolescentes que practicaron el juego de la Ouija, luego pasaron una serie de hechos delictivos incluso. Y la cuestión es, si queremos tomar decisiones en pro del bienestar y de la integridad de las personas y de esta sociedad, pues tenemos que comprobar esto, tenemos que llevarlo al terreno de lo tangible, al terreno de lo que se podrá, pues, cuantificar. Y ese fue, digamos, el marco, ¿vale? El marco más general. Claro, esto nos condujo a la realidad de que efectivamente la Ouija se pone en marcha una serie de fuerzas, ¿no? Dinámicas de la experiencia y conciencia que desencadenarían en estados alterados de la conciencia con unos efectos que ya son conocidos, han sido investigados previamente, pero la cuestión es, si hay efectos y estos efectos están y los podemos registrar, los podemos medir, ¿por qué se sigue vendiendo como un juego? Y por otro lado, la cuestión de esto está reflejando simplemente una ilusión, una deformación perceptiva, un engaño, porque nuestro cerebro es experto en engañarnos. Es decir, ¿es algo que tiene truco o se está poniendo de manifiesto algún tipo de información sobre una realidad que aún no dominamos ni conocemos? Y por lo tanto, vuelvo a la cuestión, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están esas fronteras de lo posible y lo imposible? Porque a priori podríamos asumir que es imposible que a través de la Ouija actuara algo que no fuese natural, ¿verdad? Bueno, científicamente lo podríamos establecer así. Y ese sería un punto de partida. Pero lógicamente, incluso partiendo de que en la Ouija no haya nada extraordinario, fíjate lo que te digo, incluso partiendo desde la negación, ¿vale? Arbitraria de no, no, aquí no hay nada que rascar, desde luego se pone también de manifiesto una información que en otro contexto, en otras condiciones, con otras personas, realizando otras actividades de la vida, no se daría. Y esa información incluso es desconocida a quien va, ¿no? Dirigida, o digamos al interlocutor, ¿no? A la persona que debe recibir ese mensaje. Y como que hay un antes y un después, ¿no? Aparece esa especie de experiencia límite, esa especie de shock ontológico. En psicología algunos lo llaman también insight, ¿no? Darse cuenta de algo, y la vida de ese individuo cambia, ¿no? La vida de ese individuo cambia. Esto a mí me recuerda, si me permites el paralelismo, a las experiencias cercanas a la muerte. Es decir, cuando intentamos diferenciarlas, ¿no? De otras alteraciones perceptivas o de otras experiencias que podríamos considerar alucinatorias, no lo hacemos en base a un capricho. No lo hacemos porque, mira, estamos aburridos, necesitamos ciencia ficción. No, no, lo hacemos porque los efectos y las consecuencias de una experiencia cercana a la muerte no tienen nada que ver con las consecuencias de una alucinación o de una ilusión o de cualquier engaño perceptivo que nuestro cerebro nos quiera hacer creer. Justamente es esa diferencia la que, al menos a mí y a mi equipo, nos moviliza para decir esto tenemos que tener algún tipo de registro. Es decir, y lo que hicimos fue tratar de hacer un seguimiento, es decir, no solo durante la partida, ¿no? De una sesión Ouija, sino y en los días siguientes, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué tipo de percepciones tienen los individuos? Y luego también hablaremos de perfiles de Ok, claro, jugadores, ¿vale? los que estaban Bien. practicando la Ouija. O sea, que, Exacto. recapitulando, vosotros hacéis una investigación que, como nos has dicho, no es de un día, ni de dos, ni de tres, sino que os ha llevado varios años. Habéis hecho Ujú, un seguimiento importante y ujú. con revisión por pares, una cosa muy rigurosa, para comprobar qué tipo de efectos tiene la Ouija en las personas y las experiencias de las personas y qué efectos tiene tanto psicológicos como físicos en materia de degradación de la salud y apuntas también a dos cosas muy importantes. Y además nos damos cuenta a partir de esto que llegamos a información que se refleja, se proyecta en ese tablero, ¿vale? Ujú. Que no podrían haber sabido estas personas de ninguna otra manera o en otro contexto relativa a, pues eso, me imagino, por poner un ejemplo, ¿vale? Pero yo, ejemplos que me han contado a mí de casos. Y nos dijo dónde estaban los documentos de no sé qué, y nos dijo dónde había muerto tal, y luego fuimos a comprobar y resulta que había una persona que había muerto en esas circunstancias y así, con esos nombres y apellidos. O nos dio un aviso sobre algo que iba a pasar y acabó pasando. Bueno, hay un ABC en la práctica de la Ouija. Y este ABC, digamos que se mantiene con independencia de las atribuciones que le queramos dar a lo que subyace al fenómeno Ouija. Por un lado está, digamos, el inicio de la sesión, un inicio de sesión
caracterizado por el desconocimiento, la incertidumbre, el cursor se mueve, pero no se sabe quién lo está moviendo o qué tipo de personalidad subyace, ¿no? A ese movimiento. Tampoco, claro, se conocen las intenciones, no hay una identidad revelada. Claro, aquí los participantes lo que hacen inicialmente es ir descifrando. ¿Y quién es esa eh, entidad, esa personalidad? No diremos persona, pero al menos con personalidad, porque llegan a tener un criterio a la hora de interactuar con nosotros, ¿vale? O sea, no es algo aleatorio. Otra cuestión es en qué grado esas acciones y ese criterio de actuación se corresponde o no, por ejemplo, con nuestra propia personalidad. Y ahí también la psicología tendría varias cosas que decir. Pero bueno, este sería para, ¿no?, otro capítulo. La cuestión es este inicio donde jugadores conocen a lo que se pone de manifiesto y la entidad que se pone de manifiesto también conoce a los jugadores y se produce esa exploración mutua. Una vez se desarrolla y se reconoce quién es, qué quiere, cuál es su situación, o al menos lo que, no la identidad, digamos, comprobada, sino lo que se verbaliza, ¿vale? Lo que el cursor, letra a letra, va verbalizando, ¿de acuerdo? Se desarrollan preguntas relativas, pues, a la vida de los participantes, relativas a inquietudes, ¿no?, de quienes practican el juego y girando en torno de una idea, y es la idea de oráculo. ¿Vale? Es decir, a la Ouija se le hacen preguntas no simplemente por diversión, no simplemente, pues mira, es que estamos aburridos y ¿qué hacemos? ¿Compramos melones? Pues no, vamos a jugar a la Ouija. No, no. Se hacen preguntas relacionadas con los participantes, pero en búsqueda de descifrar un futuro incognoscible. Es decir, que no se comprende, que no se puede acceder ni a través de la lógica, ni de la razón, ni de la experiencia humana. Ni de la experiencia humana independiente a esa sesión Ouija. Entonces, claro, todo gira en torno a esta cuestión del vamos a descifrar lo que está por venir o vamos a descifrar, dependiendo de dónde nos ubiquemos en esa línea temporal, lo que nos ha pasado para comprenderlo mejor. Eh, Infidelidades que quedaron parcialmente, digamos, no cerradas ni abiertas, sino en tierra de nadie. Cuestiones históricas, cuestiones relativas a antecedentes familiares, cuestiones, insisto, relacionadas con los participantes, sí, pero siempre en búsqueda de un conocimiento que va más allá de lo que viene siendo logos, discurso lógico, y justamente desde, también más allá desde ese empirismo, desde, digamos, basado en la experiencia, ¿no? Ujú. ¿Y qué es Y lo que luego os habría encontráis un bueno, tercer bloque. un Luego tercer habría un bloque. tercer. Ok. Hay un tercer, sí, 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 hay un tercer bloque. Porque en la mayoría de los participantes, y esto es muy curioso, porque sucedía tanto con creyentes como en no creyentes, tuvimos en cuenta esa variable, lógicamente la interacción que haga una persona con la Ouija, pues si esa persona cree en la existencia de espíritus y que nos podemos relacionar y contactar o comunicar con ellos, pues la Ouija adquiere un significado que es completamente distinto a quien la concibe, pues, como un juego de mesa tipo el parchís. Bien, pues este ABC que estoy diciendo, digamos, se repite para ambos tipos de perfiles. Y al final está la demanda de algún aviso, algún consejo. ¿Con qué me quedo? ¿Con qué me dejas? Eso antes de llegar a la parte de la despedida, ¿eh? O sea, esto justamente sería la antesala. ¿Cómo se va concluyendo la narrativa? Porque el juego de la Ouija, con independencia, insisto, a esos atributos mágicos, no mágicos, del tipo que sean, ¿de acuerdo? Tiene su propio discurso, tiene, digamos, un inicio y un final, y hay un hilo Ujú, conductor. ujú. La mayoría de los problemas surgen cuando hay una ruptura del hilo conductor. La sesión se tiene que terminar y no nos hemos despedido, o ha faltado algo por contar, o es que no se ha comunicado, o es que nosotros tampoco. Queda algo inconcluso, ¿vale? O bien, justamente cuando en esta fase que estaba destacando de aviso, consejo, el mensaje final, ¿no? Vale, ¿y con qué nos dejas? ¿Cuál sería esa especie de nota a pie de página para eh, si el contenido, si ese aviso es negativo, claro, el efecto sugestivo que tiene en los jugadores, pues es algo innegable y también ocurre y puede llegar a afectar a personas no creyentes. Esencialmente, las experiencias que giran en torno a la Ouija. Antes has preguntado, ¿no? ¿Qué experiencias nos hemos encontrado o qué Sí. tipo de vivencias? Tienen relación con la vida y con la muerte, tienen relación en la búsqueda de contactar.
con alguien a quien pues, ya no está entre nosotros, que ha fallecido. Y digamos que esta sería la base, ¿no? La transgresión. La transgresión y la búsqueda de, pues bueno, a mí no me gusta llamarlo espíritu, no me gusta llamarlo ni energía ni fantasma, sino esa personalidad de alguien de nuestro pasado con quien desearíamos reencontrarnos, con quien desearíamos volver a hablar y demás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que una cosa es la intención, la otra es lo que luego ocurre. Es decir, la intención puede ser muy benevolente, muy, digamos, legítima. Pues sí, yo, por ejemplo, pues me encantaría poder comunicarme con mi abuela fallecida. No lo he logrado a través de ninguna práctica de este tipo, que quede claro. Ya lo anticipo para que nuestro público no tenga expectativas desajustadas, ¿vale? Pero Pero, sí pero tienes una el de, experiencia con la Ouija que luego nos la va a contar, para que aquí sí que haya expectativa para saber qué es lo que le pasó a Alex. bueno, yo solamente sí, tuve una experiencia curiosa, que podría ser simplemente azar, pero como también le dije a Iker en la grabación que tuvimos sobre este tema, si eso es el azar, pues no me gusta. Y yo doy clases de probabilidad y de azar. Yo enseño Claro, es que tú eres justamente a... estadístico. Entonces, si eso es realmente azar, pues no me gusta. Con independencia de la interpretación, pues hay unos hechos y esos hechos pues es lo que puedo decir y es lo que puedo compartir. Y como digo, son bastante... Tienen una precisión casi cuántica, me atrevería a decir. Me estás asustando. Bueno, mientras ¿Se, no se se- se- asusten se quienes pu- nos oigan, se puede contar o no se puede contar? sí, claro, se puede ¿Sí? contar. ¿Nos lo Sí, cuentas? Cuéntanoslo. sí, claro, sí, si quieres disparo. Sí, por favor. O sea, ¿ya? Sí, sí, todo el cargador. Y ahora seguimos, pero cuéntalo, por favor. Bueno, pues si hemos hecho una investigación cuantitativa, estadística en relación a la práctica de la Ouija, no para resolver la inmortalidad del cangrejo, sino para comprender ese impacto, como ya he dicho, pues claro, hemos tenido que hacer grabaciones, hemos tenido que hacer muchas sesiones, hemos tenido que, pues bueno, contar con bastante gente que nos ayude y que colabore con este proyecto. Esto, bueno, pues podría justificar el porqué de tantos años de trabajo. Y en una de las grabaciones que estábamos haciendo, lo que se puso de manifiesto en la Ouija solicitó, en primer lugar, que no grabáramos, que no capturásemos imágenes del movimiento que hacía el cursor. Claro, esto yo se lo dije a mi compañera, íbamos dos, éramos ahí un tándem, por razones también logísticas, y yo, pues la reflexión fue, bueno, primera noticia de que los espíritus tienen derechos de imagen, ¿verdad? Porque claro, esto no lo hemos contemplado en el consentimiento informado que los participantes firmaron al inicio y para aceptar participar en esto y demás, digo, claro, imágenes de fantasmas, digo, bueno, ¿nos han dicho algo desde el comité deontológico? No, ¿verdad? Pues se sigue grabando, pues la energía o lo que esté ahí puede decir misa o puede soltar el sermón que quiera. Seguimos grabando, entonces esto fue en escalada, ¿vale? O sea, primero todo empezó con un no quiero ser grabado, no me capturéis en imágenes, no quiero estar en un material que no sea lo que los propios materiales de la sesión Ouija, ¿no?, establecen. Y además, pues con bastantes detalles, ¿eh? Esto lo estoy ahora resumiendo, pero tuvo su proceso. Claro, la escalada fue en tensión. En tensión, ¿hasta qué punto? Bueno, como no dejamos de grabar, yo no quise dejar de grabar porque no tenía motivos racionales para ello, porque no teníamos ningún tipo de aviso al respecto ni nada, es decir, porque a veces esto también ocurre, los comités de ética te dicen, mira, pues si te pasa esto, haz esto. Si te encuentras con tal imprevisto, pues mira, pues actúa de esta manera, pero claro, pero vamos a ver, pero ¿cómo un comité de ética se va a Se va anticipar a a decir, imaginar. ¿sabes? No, no, mira, pues si el espíritu, ¿no? Quiere poner en valor sus derechos, pues ¿sabes qué? ¿No? Lo que hay que hacer según la convención de, vete tú a saber, es que vamos a ver, es absurdo, esto es caer en el absurdo. Bueno, hubo el mosqueo, hubo la molestia de, por ejemplo, la entidad que ahí había se resistía a decir cosas porque estaba sabiendo, estaba teniendo conciencia de ser grabada. Entonces, como lo estábamos grabando, no quería responder. Entonces, eso añadió más tensión hasta que nos amenazó. Bueno, nos amenazó. No fue una amenaza, no fue una amenaza.
Es decir, yo no he jugado, no he participado de este tipo de actividades. Yo como un director, ¿no? Esto con, digamos, detrás de las cámaras, yo iba observando, iba, pues bueno, dirigiendo, digamos, al equipo. Eh, y se dirigió a nosotros y nos dijo que íbamos a tener un accidente de coche esa misma noche, ¿eh? Esa misma tarde-noche. Íbamos a tener un accidente de coche y, bueno, pues en ese momento un accidente de coche, bien, y mi abuela tenía un biombo, a ver si me explico. Me parece una afirmación aleatoria, porque, a ver, y esto hay que decirlo, nuestro cerebro está diseñado para encontrar, ¿no? Conexiones y Patrones. coincidencias en todo justo, justo, y Incluso donde no buscarles los el... hay. Es capaz de encontrarlos incluso cuando no los hay. Se ha comprobado con algoritmos de ordenador, software que pones a los individuos y encuentran patrones donde no los hay. Sí, sí, justo. Señales donde en realidad ahí no ha habido señal, no ha habido manifestación de nada, ¿no? Ujú. Bueno, a mí se me da muy bien desconectar. A mí se me da muy bien desconectar y decir, bueno, ha dicho esto, no es agradable, se constata que obviamente no es agradable, ¿no? Él pasa a tener un accidente de coche, pero sin más, sin más. No le quise tampoco dar mayor importancia. La cuestión es que cuando estábamos recogiendo el equipo, los participantes quisieron continuar, ¿no? Digamos, con otras actividades y con otros planes que tenían. Nosotros finalizamos el protocolo, cogimos el coche y tuvimos un accidente de coche. Profecía autocumplida, Alex. Bueno, pues sería la primera autoprofecía o profecía autocumplida que se pone en manifiesto ante un incompetente como yo, porque yo no sé conducir. Me vengo a referir, si yo tuviese coche, supiese ¿La persona conducir, que supiese... conducía participó en la Ouija? No, Ah, entonces no. ya aquí empezamos ya con doble ciego ya a descartar profecía O sea, autocumplida. profecía autocumplida, insisto, sería la primera profecía autocumplida en la que uno Claro. de los principales actores es un ignorante, ¿no? Porque tú me pones al volante y no sé conducir, sé otras cosas, pero conducir no. Conozco la lógica de la conducción, ¿eh? Sé que cuando el semáforo está en rojo no hay que cruzar, ¿eh? Cajón madera pino, hasta ahí llegamos. Pero, pero no, conducía el transportista y bueno, lógicamente no sabía nada, no compartimos con él nada de lo que habíamos hecho ni de lo que había pasado y tuvimos una incidencia. Sí. El coche, pues bueno, lo que parecía ser un fallo de batería, pues se quedó justo en una cuesta que era una curva, además de cuesta, quiero decir, vamos añadiendo elementos turbios, ¿no? Una cuesta, curva de noche, pues bueno, como que el coche paró y claro, si estás en una pendiente el coche pues deja de funcionar, como que ese apagón generalizado, pues ¿qué haces? Bueno, pues yo no sé conducir, pero recuerdo que en ese momento fui de los primeros que, vamos, freno de mano ya. Claro. O sea, no, ¿por qué? Vamos a ver, fuerza física, esto no, Ok. hasta donde yo llego, Bueno, pero no no, hubo choques, no hubo víctimas, no no, tenemos nada que lamentar, no afortunadamente. tenemos nada, no Ok. tenemos nada que lamentar, pero tuvimos un accidente porque de hecho llamamos al seguro, tuvimos que aplicar, pues bueno, lo que se hace en este tipo de situaciones y nos vino a buscar, digamos, un transporte de reemplazo. Ujú. O sea, a ti eso te dejó Entonces, tocado. oh, claro, sí, 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 a mí y a mi asistente de investigación que estaba conmigo en ese momento y que recuerdo, porque bueno, una persona completamente ajena a estas cuestiones, que me dijo, ¿no? Literalmente, bueno, si esto va a ser así a partir de ahora, yo no me apunté aquí para esto. O sea, Madre no me mía. apunté para hacer, Ya no me desertando. apunté, Pero qué no, poco sí, valor. pero, no, pero esto yo lo recuerdo y claro, yo era responsable en ese momento, ¿no? De todo Claro. el proyecto y tenía que responder ante una inquietud de ese tipo. No, no podía hacer como, ah, bueno, pues yo qué sé, mira, frivolizas. Pues me impactó porque pensé, ostras, a ver, sí, menos mal que tenemos seguro, menos mal que lo llevamos todo bien cubierto. Pero, insisto, fue la única sincronía
vamos, que yo he percibido como, si no anómala, curiosa, muy Una curiosa. curiosa, sí, una curiosa sincronicidad a raíz de la Ouija. Bueno, hacéis un montón de Ouijas con un montón de individuos, me imagino que divididos por grupos de control, Sí, justamente. perfiles, los que creen, los que no creen, los que van con expectativas, los que van sin expectativas. ¿Y qué casos os encontráis ahí? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué casos nos encontramos? Pues, a ver, no te diré de todo porque el todo es mucho y no conozco todo, pero sí te digo que han caído seres fallecidos, han caído, digamos, inteligencias no humanas, que bajo la creencia o bajo, digamos, los significados que se le atribuyeron en ese momento, pues parecía ser extraterrestre. Eh, Entidades no humanas, inteligentes y no extraterrestres en términos metafísicos, ya sean ángeles, ya sean pues seres mitológicos como duendes, como, bueno, justamente, ya lo he dicho bien, lo que estaría dentro de este folclore, ¿vale? Criaturas que además que no tendrían por qué tener, digamos, conocimiento vamos a ver, de cómo manejar un cursor Ouija, ¿vale? Quiero decir, una cosa es, vale, pues que te pongas en contacto con algo que hable tu mismo idioma, que tenga tus mismos cánones y parámetros culturales. Claro, la otra es una criatura que no es humana, no es ni tan siquiera antropomorfa, nunca ha existido dentro de lo que es nuestro plano, ¿vale? Empírico, material, y bueno, dices, y habla nuestro idioma y justamente, pues sí, manipula el cursor o parece que manipula el cursor de una forma con intención de comunicar, porque esa es otra. Hay varios tipos de sesiones Ouija, ¿no? Están las sesiones Ouija en las que directamente el cursor no se mueve, pero los participantes perciben o tienen sensaciones de presencia. Eso lo hemos tenido, lo hemos registrado, sensaciones de presencia y cada cual pues atribuye pues incluso sensaciones corporales, de escalofríos, de aumentos o variaciones repentinas de temperatura y demás, hasta pues digamos pues interacciones con tecnologías. Vamos a resumirlo así, ¿vale? Hubo un caso de una persona, claro, a ver, esto hay que ubicarse, ¿no? Hace varios años la inteligencia artificial no está como la tenemos ahora. En ese punto la inteligencia artificial Siri era lo máximo, ¿no? A lo que aspirábamos, pues bueno, interacciones, justamente Ujú. con interacciones complejas, que no es que se activen o se apaguen, sino que, bueno, Siri emite una orden o asume que le has comunicado algo y se Ujú, inicia una interacción. Obviamente yo no puedo decir, ¿vale? Que esto sea sobrenatural, extraordinario. Yo no puedo afirmar nada de eso. No ujú. lo puedo afirmar ni como científico, ni lo puedo afirmar como religioso. Y qué leches, no, es que no me apetece afirmarlo, ¿vale? No, me niego a afirmarlo. Aunque suene muy mal el decir me niego a afirmarlo. Has dicho como Eh, científico y una serie de cosas, no has dicho personalmente. Personalmente luego nos puedes dar tu opinión, aunque sea la eh, duda. Pues mira, yo tengo muchas dudas, Mado, y ya está. O sea, personalmente tienes que tener alguna opinión, aunque sea la duda. Porque yo reconozco que en estos casos, en todas las investigaciones que yo he llevado a cabo, la gente siempre me pide que me defina. No, pero tú, después de tantos años investigando esto, oye, perdona, pero es que el motor de mi investigación es la duda. O sea, mm, Vamos a ver, yo soy religioso, soy católico y a través de mi fe y en la fe que tengo y quiero tener, porque además es elegida y es vivida, es sentida, pues sí, le atribuimos a Dios la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y son atributos que no obedecen a leyes naturales, no obedecen a leyes, digamos, científicamente racionales. Podemos razonar sobre estas propiedades metafísicas de Dios, ¿no? O sobre el concepto de Dios, pero no tienen una lógica que podamos reproducir, que podamos manipular, que podamos conocer en todas sus partes y en un sistema cerrado, como si la metiéramos en una probeta, ¿vale? Y a ver qué reacción química, ¿no? Se da. Eh, por lo tanto, yo no, y esta es mi parte personal, yo sí creo que hay, digamos, fuerzas, hay energías, hay, digamos, fenómenos que trascienden las leyes de lo natural.
y de lo naturalmente conocido y establecido por la ciencia. Y Obviamente, el marco metafísico que hay detrás de eso, mi fe es católica, pues sí, yo pues soy un amante de la escolástica y tiro pues justamente de toda una doctrina con la que me identifico, con la que vivo y de acuerdo. Esto lo mueves a otra religión, a otro marco, digamos, de tradición y podría cambiar completamente y sería, digamos, un discurso pues que no mencionaría estos tres atributos a Dios, ¿no? Omnipresencia, ¿no? Omnisciencia. Por lo tanto, yo sí personalmente tengo la creencia de que hay más fenómenos, digamos, ocurren más cosas fuera de ese canon de lo naturalmente conocido o de lo que pertenece al mundo de lo natural. Porque estaríamos, mundo de lo natural, si tenemos que tirar de escolástica, estamos en el mundo de lo natural, que es donde la ciencia opera, el mundo de lo tangible, de la mecanicidad, de la materialidad, la corporeidad de las cosas, y que justamente las podemos que manipular, controlar, el ¿sí? mundo del No, objetivismo, que diríamos, ¿no? Contra el mundo del subjetivismo, ¿no? Más que con las cosas más incognoscibles, que diríamos, o intangibles, o que vienen más de la experiencia del individuo, ¿no? bueno, yo aquí tengo una posición Mm. que para algunas personas será controvertida, una posición controvertida, porque para mí, por ejemplo, el cientifismo tiene el mismo problema que el que pueda tener el subjetivismo más extremista. O sea, Son estamos mitos, ante, los dos. son mitos. Entonces, el objetivismo, ¿no? Esa objetividad pura, No puede ¿no? ser nunca. Digamos, lo que se denominaría el positivismo de la ciencia. Ujú. Incluso el propio positivismo tiene límites, tiene Claro, limitaciones en el conocimiento y que impactan en la manera en cómo creamos y construimos conocimiento sobre claro. lo que hay en ese plano de lo natural. Claro, luego estaría pues lo preternatural y luego estaría lo sobrenatural. Iríamos, como bien has dicho, desde la parte más objetiva hasta la parte más subjetiva, pero cuidado, es que en lo sobrenatural no solamente hay subjetividad, ¿eh? Quiero decir, la subjetividad podría ser un atributo, pero encontramos más elementos. Pero bueno, claro, meternos aquí sería ya meternos en cuestiones Claro, Alex. de, de- Pero de fíjate, metafísica. tú, a ver, la Iglesia siempre se ha asomado a estos fenómenos y los ha investigado, igual que ha investigado los milagros. Ha hecho comisiones de investigación. Bueno, ahí tenemos la Sábana Santa. Más investigaciones que se han llevado a cabo y no, es como investigaciones. Siempre se ha Sí, pero llevado a aquí, cabo estas investigaciones. Cuenta, bueno, cuenta, las matiza, que quieres investigaciones. matizar algo. Sí, sí, no, porque es que, a ver, que yo lo entiendo, ¿eh? Porque hay que comunicar pues para todos y de cualquier forma, pero que se nos entienda. Bueno, pues lo siento, pero la realidad es compleja, ¿vale? La realidad tiene complejidad y eso nos lleva a matizar, que es lo que va a hacer a continuación. Hay que distinguir lo que viene siendo una investigación teológica o, digamos, con fundamentos y fines teológicos versus la investigación que se proyectaría en términos científicos. ¿De acuerdo? En términos científicos, pues nos moveríamos en tres niveles. En la constatación de los Ujú, sucesos. ujú, Constatar un suceso no es tratar de comprenderlo, es simplemente reconocer, identificar el ujú, momento en el que ocurre y también cuando no ocurre. ujú, Esta es la parte que también a veces en determinadas áreas de la ciencia, ¿no? Como que pasa demasiado por alto. No, no, también hay que saber cuándo no ocurre. ujú, Bien, eh, el siguiente eslabón, ¿no? De la constatación podría ser la comprobación. ujú, La comprobación. Cuando comprobamos, ahí es cuando sistematizamos, tratamos de hacer uso de, ¿qué? De herramientas que nos llevan a medir, a cuantificar, porque tenemos que distanciarnos de nosotros. Si somos observadores, ¿verdad? Y hay subjetivismo en la observación y en la percepción que hacemos de la realidad, nos tenemos que distanciar. ¿Esa distancia es absoluta? No. No se manifiesta en términos absolutos. Vamos, hasta bueno, donde yo pero uno alcanzo, siempre no. trata de eliminar ¿De posibles sesgos acuerdo? personales o subjetivos, claro. Bueno, lo que viene siendo el método científico, Claro, ese, lo que es. vamos, será un resumen demasiado bestia, pero al fin y al cabo es una herramienta de trabajo que nos permite eso, tomar distancia y usar recursos, por ejemplo, yo estoy centrado en los recursos estadísticos, en las mediciones de Correcto. carácter estadístico. Bueno, pero habrían muchos más, incluso recursos de índole cualitativa, ¿eh? También, Claro, claro. que tú, como antropóloga, esto seguro que te cae más cerca. Hombre, nosotros como antropólogos, siempre desde primero de carrera, siempre el sesgo, el sesgo, el sesgo. Distánciate. Cuanto más extraños te sientas al objeto, mejor, mejor, mejor. Porque cuanto más conectado estés.
Y mira que los antropólogos tienen que hacer observación participante muchas veces. Pues si quieres hacer un trabajo de cómo funciona ese fondo de valores o no sé qué, tienes que estar ahí con los de la compañía. Si quieres saber cómo esta tribu, esta cultura, este pueblo indígena, tienes que estar ahí conviviendo esos días con ellos, ¿no? Entonces, a pesar de eso que tienes que estar ahí conviviendo, tienes que intentar mantener. Nosotros no podemos dedicarnos ni a juzgar culturas, ni mejores ni peores, ni, ¿no? O sea, ni dejar que mis ideas preconcebidas sobre eso afecten a la investigación, de ninguna manera. Justamente. Entonces, constatación, comprobación y habría un tercer nivel, bueno, habrían cuatro, ¿eh? Pero un tercer nivel sería la explicación. Compruebas a través de un protocolo, de las mediciones, de la sistematización. ¿Y qué haces en esa comprobación? Pues conjeturas. Buscas, ¿no? Posibles explicaciones. Pero una vez tienes la explicación, hay que hacer el proceso a la inversa. Hay que ir de la teoría al hecho. Una cosa es partir de la observación y construir desde la misma la teoría, pero luego hay que hacer el viaje de vuelta, que eso también se nos olvida. Digamos que son dos tipos de investigaciones bajo lo que viene siendo mi conocimiento con epistemologías muy distintas. Una cosa es el juicio teológico, un juicio moral, un juicio Claro. en virtud de unos atributos evangélicos, pastorales y demás, y la otra son los juicios de comprensión, ¿no? Constatación y justamente comprobación, que Yo serían los sé, sí, yo científicos. sé que esta investigación de Ouija de la que estamos hablando no se ha hecho con un propósito teológico y no es esa la No, base epistemológica de la que ha no, no, partido. no estoy Cuando he comentado autorizado lo a de la eso. sábana santa no estaba queriendo hacer una analogía ni nada parecido, solamente poniendo de manifiesto el interés que la Iglesia Católica siempre ha tenido en el tema de los fenómenos sobrenaturales, que no es Bueno, incompatible y mira, no ha sido nunca, siempre ha sido un interés, pues sí, con algunos objetivos, pero sí también ha sido muy honesto, porque más interés que tenía la sábana santa, la Iglesia Católica, de que la sábana santa hubiera sido real. Y no lo es. La propia Iglesia Católica lo ha dicho con total honestidad, que eso no quiere decir que no se hagan exposiciones públicas y todo eso, ¿no? Pero que siempre ha tenido no, y cuidado. ese interés. Y algo aún más interesante, que sean investigaciones con marcos epistémicos distintos, no quiere Ujú, decir que no coincidan en algunos puntos o por que no supuesto, generen intercambios. por Porque desde, supuesto. desde luego eso sucede. Y yo, pues bueno, yo mismo he tenido que participar en comisiones, pues no como teólogo, porque no lo soy, pero sí como científico y metodólogo, Claro. y concretamente estadístico. Y lo que se me ha pedido es, bueno, lo que aquí se está midiendo bien, ¿no? A grandes rasgos. Y vale, pues no estoy ni autorizado a explicar en qué procesos me ha tocado intervenir, pero sí, 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 esa es una realidad. Ahora, es eso, distinguir. Distinguir porque si no, claro, empezamos a mezclar pues peras con castañas y lo que salga de aquí, Sí, sí, pero que la malo. Iglesia, independientemente de, bueno, pues sus historias y tal, siempre ha manifestado este Mira, interés. Y como tú dices, ha echado manos de médicos, de científicos, pues en el caso de los estigmas, de un montón de cosas, ¿no? Para llegar al fondo de fíjate, las fíjate, cuestiones. fíjate, porque hay una crítica que yo me he encontrado, digamos, la postura disidente, más bien contraria, digamos, en relación a la práctica de la Ouija por parte de la Iglesia, como que algunos la fundamentan o la ponen en relación, más que la fundamentan, con el cine, ¿no? Con, por ejemplo, el surgimiento de la película El Exorcista, que si lo recordamos es un caso de posesión, pero la posesión que es una consecuencia de una serie de prácticas previas en las que hay Ouija, en las que hay Ouija. Bueno, a mí me gustaría simplemente constatar que a lo largo de la historia, porque esto para quien lo lea, quien quiera formarse, en lugar de escuchar, pues qué sé yo, pues lo que es amable o no a nuestros oídos, pues bueno, quien quiera chequearlo, el propio Papa León XIII ya hizo una encíclica poniendo de manifiesto la desconfianza que la Iglesia debía presentar ante todo este tipo de prácticas. En aquel entonces no se mencionaba la palabra Ouija, pero habían otros tipos de prácticas centradas en la idea de oráculo. Simplemente destacar que la Iglesia tiene documentos, digamos, magistrales en los que se pone de aviso la desconfianza que hay que tener ante este tipo de prácticas. No porque las prácticas procedan de una religión ajena a la católica, o sea, distinta, o sea... No, no, básicamente porque, bueno, entran no en contradicción, pero sí desafían determinados principios, ¿no? De lo que representa la fe y la tradición del cristianismo. Incluso me atrevería a decir de las religiones abrahámicas. Ujú. Entonces,
Esto no es tan sencillo como de repente hay un guionista que tuvo la idea de hacer una película de exorcismos, vamos a hacer que pues, la niña del exorcista, que era un caso real y no era una niña, era un niño, que además, bueno, conozco a uno de los asesores del director de la película del exorcista, Stanley Wow. Krippner, que es profesor de allí de la Universidad de Saybrook, en California. Él asesoró al director de la película del exorcista y le indicó qué es lo que tenía que hacer. O sea, vamos a ver, esto no nace pues como las setas por la humedad del aire. No, arrastramos, ¿vale? Toda una serie de inquietudes, sí, de historia que nos llegan a posicionar en una perspectiva basada en la desconfianza, ¿vale? En la desconfianza. Y eso no tiene que ser prioritario, al menos para lo que viene siendo la fe. Pero yo de esto, vamos a ver, yo no estoy autorizado para hablar públicamente sobre cuestiones teológicas, así de claro lo digo, no estoy autorizado. Ok. Se me autoriza a que hable como científico, como estadístico, como psicólogo. Sí, pero, o sea, que aquí me Y callo me porque parece muy bien. no, no Uno, quiero, no, no quiero recibir llamadita del señor cardenal. exactamente. Uno puede hablar, como decía, en el sobre del 1, 2, 3, ese programa de televisión de los años 80. Uno abre el sobre, lee y dice, y hasta aquí puedo leer. Que es lo que, bueno, pues acaba de hacer Alex. Hasta ahí puede leer. Dime. No, no, que básicamente que ahora he dicho lo del señor cardenal, perdonar, que no tengo ningún problema con ningún cardenal, que conste. Es Ya me lo decir, imaginaba. que ha sido una forma de hablar, Sí, sí, vamos ya a me lo ver. imaginaba, que no tenías ningún problema con ningún cardenal. No, Fíjate, pero bueno, por has si hablado, acaso. has hablado del cine. Ya sabes que a mí me encanta el poder de las historias, las narrativas. Yo siempre te digo que tú eres una persona muy novelable, muy de hacer un personaje contigo, de una serie, una película. Y ahora ya me estoy imaginando al personaje de Alex en esta historia, en esta investigación, ¿no? Si yo estuviera haciendo una película, una serie, ¿no? Y él está haciendo esas investigaciones, está asistiendo a esas sesiones de Ouija. Y se está encontrando con lo que se encontró, que es un efecto colateral de esta investigación, porque como ha dicho Alex al principio, ellos hacen esta investigación para ver, primero, comprobar qué efectos psicológicos, él es psicólogo y estadista, qué efectos psicológicos tienen las sesiones de Ouija, la Ouija en las personas y en sus experiencias, tanto físicas como psicológicas. Y nos encontramos, esto ya sería un efecto colateral de esta investigación, con que aquí estas personas reciben información eh, extraña, verificable, y avisos No siempre, pero en algunos casos en sí es algunos casos. verificable. Sí, sí. ¿Y cuál es la que a ti más te sorprende? O sea, ¿qué casos a ti te han sorprendido? O sea, pon los ejemplos y cómo encajas esto. ¿Desde qué dimensión se puede tratar de explicar? Vamos a ver, es que por un lado son experiencias personales y contarlas o se cuentan Te puedo y se poner yo cuentan ejemplos con... y tú me das a lo mejor la explicación. Pues yo he hecho muchas De sesiones acuerdo, Ouija, ¿vale? Venga. de acuerdo. Por No, no, yo ejemplo, es que, pero para que la gente simplemente lo entienda, que aquí los participantes, claro, aquí hubo un pacto de confidencialidad. Entonces, puedo poner ejemplos genéricos, pero no puedo entrar en Por matices. supuesto, no te vamos a pedir nombres, por supuesto, no te vamos a pedir circunstancias muy personales o relacionadas a la vida de los participantes, porque en una investigación hay unos consentimientos informados y unas éticas, y esa frontera no la vamos a traspasar en ningún momento. Por Por ejemplo, ejemplo, ponerse de manifiesto información lo suficientemente impactante como para llevar a una persona a hacerse daño físicamente, a hacerse cortes. Y de hecho, desgraciadamente, se llegó a cortar la oreja, ¿vale? Sí, bueno, lo intentó, lo intentó. Quiero decir, el impacto inicial es psicológico, ¿no? Pero luego eso puede tener una trascendencia que también implique la propia seguridad y el propio cuerpo. Y de hecho, el conocer algo, pues con lo que esa persona no contaba, derivarse de ahí un cuadro con ciertas alucinaciones, con ciertos sonidos que no podía evitar oír, escuchar, y que la única forma de justamente dejar de escucharlos sea intentar cortarse la oreja y acabar en urgencias por eso, pues desde luego, pues sí, sí.
hemos tenido situaciones muy tétricas y de hecho, pues completamente inseguras. Diríamos que una sesión de Ouija, entre esos impactos psicológicos y físicos que puede tener en una persona, se encuentran brotes psicóticos. Sí los hay, sí los hay. Yo aquí explico, hago la metáfora, quizás habrá quien no le guste, pero bueno, que para mí es bastante claro, porque casi todo el mundo conoce el cuento de los tres cerditos, ¿verdad? Los tres Ujú. cerditos, una casa de paja, otra de madera, otra de ladrillo. ¿Qué hace el lobo? Soplar, ¿verdad? Bueno, nos tenemos que imaginar que estas casitas de los tres cerditos representan la estructura de nuestra fortaleza psíquica, ¿vale? Y por lo tanto nos están informando de las cualidades de nuestro propio refugio psicológico, ¿no? De en qué punto somos o no vulnerables y en qué grado a la hora de exponernos a actividades de este tipo. ¿Qué ocurre? Que en los perfiles más frágiles, los más inestables, esa casa de paja, ¿vale? Ante un primer soplido, desaparece la casa. Lo que hay ahí es caos, es un desmadre. Entonces, cuando hay esa especie de construcción y destrucción de la casa, ¿qué hace el individuo? Buscar ayuda. Hay individuos en un estado de fragilidad bastante extremo que sí tienen recursos para pedir ayuda y lo logran y salen de ello, pero hay otros que no. Y justamente los que no lo logran se quedan y no salen. Me vengo a referir, no salen y se puede decir no salen porque alguno está ingresado en algún centro psiquiátrico. No porque lo que haya tenido haya sido falso, no porque lo que haya tenido haya sido algo malo en términos de esto es imposible, ¿no? De que ocurra. No, no, ha sido malo, probablemente ha sido una realidad, ¿no? Que en su mente existe, pues como para mí podría existir pues mi perra, ¿no? Que la tengo aquí, aquí a mi lado. Justamente, ¿cuál es ese nivel de vulnerabilidad? Que la palabra vulnerabilidad a mí tampoco me gusta mucho. Yo utilizo o prefiero utilizar permeabilidad. Es decir, en qué grado la información que la Ouija pone de manifiesto, ¿no? Accede a nosotros, a nuestra estructura psíquica y la va desmontando por dentro, ¿vale? Justamente un secreto inconfesable como pueda ser una agresión o abuso sexual en la infancia, experiencias traumáticas de ese tipo, el haber presenciado, pues como la película La ventana indiscreta, algún tipo de crimen, el haberlo callado durante mucho tiempo, que de repente aparezca en una sesión Ouija y que eso sea motivo para desequilibrar, por así decirlo, esa estructura psíquica, ¿no? Esa casa interior, ¿no? Realmente ya nos pone en sobreaviso de me da igual si hay o no hay demonios, si hay o no hay sobrenaturalidad. Esa parte podemos prescindir de ella y aún así la Ouija sería peligrosa. Sería peligrosa, porque lo que nosotros constatamos es eso, ¿eh? Y de hecho, este tipo de experiencias, abusos, el ser, bueno, testigo de algo pues, que no dependía de ti, pero mira, te ha tocado jugar ese papel, y que, pues bueno, emerge en la sesión, luego en los siguientes días continúa activo. Es decir, este proceso inicial que he destacado, ¿no? De la identidad, reconocer qué es lo que se está poniendo de manifiesto, las preguntas alrededor del tema oráculo, el aviso y la despedida, digamos que incluso aunque se cumplan en condiciones, digamos, lógicas o hay un cierre explícito de la sesión, el individuo puede continuar y de hecho tuvimos dos casos que tuvieron sueños lúcidos en los que llegaron, según nos contaron, a interactuar con lo que se despertó, se inició en la Ouija. ¿En qué grado esto forma parte de algo más allá de lo natural o no? Pues no es un juicio que deba hacer yo. No me pertoca, no me compete. ¿Lo puedes pensar? Sí, lo puedes creer de esa manera, adelante, pero también puedes creer lo contrario. En cualquier caso, la vida y la seguridad, la estabilidad de ese individuo entra en jaque y lo que se trata es que no se mate, por favor, ¿vale? Que sea un jaque reconducible. Hay quienes, como digo, lo logran y hay quienes no. Lo mejor, la prevención. Aquí lo mejor es la prevención. Me vengo a referir, por ejemplo, setas alucinógenas. Digo setas como podría hablar de sustancias, ¿no? Psicotrópicas. Bien, es que hay quienes alucinan durante un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo tienen la experiencia, digamos, alucinatoria, brutal, que les permite encontrarse con lo más profundo de su ser, que te dicen he visto la luz, que es cuando yo me empiezo a preocupar. Eh, y bien, empieza, termina y luego la persona retoma su vida
pero están los que empiezan y no terminan. Y Es que Alex, es que has tocado un punto clave. Mi profesor de antropología de la religión tuvo que hacer uno de estos trabajos de observación participante bueno, pues entre una comunidad eh, de África, creo que era no me acuerdo si era el Congo. eh, bueno, cuando estás haciendo observación participante, tú tienes que integrarte en la comunidad. Entonces a él, pues como él estaba en la comunidad, le tienen que hacer pues el ritual de pasos, un ritual de pasos se llama así en antropología, para convertirse en hombre y Ujú, miembro de la comunidad, ¿no? Y ese ujú, ritual de ujú. paso consistía en ingerir éboga, que tiene bogaína, que es pues como si en otro contexto en América Latina tu ritual es la ayahuasca, ¿no? Pues él era éboga. Bueno, es una planta con ciertas, pues como has mencionado, las setas alucinógenas, no sé qué tal. Bueno, total, Bueno, que sí. está en el ritual y le dicen, ¿por qué? Porque quiero conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no sé qué, no sé cuántos. A él hace lo preceptivo, le dan esto. Y él tiene un brote psicótico. Y él tiene que aparcar su tesis doctoral durante 2 años, que son los que estuvo en el psiquiatra. Tuvo un brote psicótico brutal, que bueno, dentro de su contexto allí, en esa comunidad y tal, pues bien, ves, ¿vale? Pero dentro de lo que es un occidental que llega allí a hacer estas cosas y tal, pues a lo mejor el que en esa comunidad hubiera tenido un brote psicótico es el siguiente chamán, o el que, ¿no? ¿Me entiendes? Pero este pues tuvo que estar con terapia psiquiátrica durante 2 años. Seguramente, bueno, pues además él lo cuenta en su trabajo, ¿no? Y es que la mente es muy frágil, tú lo has dicho. Hay personas que son muy vulnerables y que pueden tener un mal viaje, pero malo de verdad. Mucha gente viene a Cartagena de Indias o va a Madrid a hacer tomas ceremoniales de ayahuasca, pero ¿por qué? Si no es tu cultura, ¿no? O sea, tú no sabes con lo que estás jugando. Aquí ha muerto gente en Cartagena de Indias, turistas, por hacer estas tomas ceremoniales de ayahuasca que ni siquiera están dentro de tu contexto cultural. O sea, con afán recreativo, lúdico, con una serie de cosas que no... Entonces, te doy la razón en todo lo que estás diciendo, ya no solo con la Ouija, sino con muchos tipos de experiencias que realmente te pueden romper por dentro. Te rompen por dentro, independientemente Esa que es la creas. parte que a mí me preocupa. Esa Claro. es la parte en la que pienso que la ciencia tendría, ¿no?, que dirigirse justamente, ¿no?, a la hora de, bien, una cosa es el juicio ontológico, es decir, ¿existe o no existe la sobrenaturalidad, ¿no? Bueno, pues oiga, eso pues yo como científico pues no es algo que pueda descifrar y, digamos, distinguir ni comprobar. Ahora bien, justamente eso, el poner en valor la integridad de las personas a través de las diferencias culturales y a través, pues bueno, de estos límites. Porque una cosa es conocerse a sí mismo y la otra es, ¿no?, conocerse a sí mismo lo suficiente como para estar o no seguro de que algo como el consumo de sustancias psicotrópicas o la realización de determinados tipos de rituales, pues no va a tener efectos en ti. Hemos tenido algún caso que, bueno, estaba convencido de que la Ouija era inocua y bien, después de la práctica y después de lo que vivió en la sesión, bueno, no dijo lo contrario, pero sí dudó. Justamente esa duda, digamos que sería un primer eslabón de esa fragilidad, ¿no? Aquí lo importante, y quizás me equivoque, pero en términos psicológicos lo importante es tener un criterio y una buena estructura, ¿no? Es decir, una identidad definida. Es decir, por ejemplo, prácticas como la Ouija suelen tener efectos mm, totalmente perniciosos en quienes carecen de un yo consolidado y tienen una estructura yoica, pues en su ser que es débil, bueno, voluble, es algo completamente inestable. Estos perfiles son los que más se impregnan, ¿no? Son permeables a los efectos de la Ouija. Y yo estaría dispuesto a reconocer que las prácticas como la Ouija y sus ingredientes, porque no hay que olvidar, por ejemplo, en el juego de la Ouija tenemos elementos de ritualización y que lo que pone de manifiesto es que eso ya dejó de ser un juego, está siendo un ritual. Ujú. Por ejemplo, la contemplación, enfocar la atención, ¿no?, centralizarla en el cursor y que se pide a los participantes, mente en blanco, en un estado de relajación, ¿no? Eso ya es justamente
una característica que hace que la Ouija trascienda en su faceta de juego. Estamos yendo más allá. Eso está teniendo o produciendo una serie de, no diré interferencias, pero digamos condiciones, ¿no? En la manera en cómo percibimos la realidad y cómo nos percibimos nosotros mismos dentro de esa realidad. Si tú pones en alteración eso, es cuando se destapa, pues bueno, digamos, consecuencias que pueden llegar a ser bastante duras, ¿eh? ¿Sabes qué Nosotros en pasa? la Claro. investigación no nos encontramos, ¿eh?, con ningún caso, digamos, que requiriese intervención clínica. Ya no digo psiquiátrica, no, clínica. Pero bueno, yo estuve trabajando durante un tiempo pues, con un sacerdote que, bueno, en aquel entonces se construyeron varios hospitales y centros clínicos con el propósito de ofrecer una atención psicológica y espiritual a los miembros de la Iglesia católica, a los sacerdotes y religiosos. Y bueno, eso, aunque inicialmente se limitó a esa tarea, se acabó abriendo a otras realidades también de la Iglesia, como por ejemplo, pues hipotéticos casos de posesión que antes de recibir un exorcismo, pues hay que explorar en qué grado la práctica del exorcismo no sería nociva para ese individuo. Y eso también hay que conocerlo. Por mucha fe que yo tenga y por mucha omnipotencia que tenga Dios, tenemos una responsabilidad humana y que nos conecta, ¿de acuerdo? Con justamente eso, un humanismo que va más allá incluso de lo religioso. Y eso que implica vamos a evaluar médicamente a este individuo y vamos a ver en qué punto y en qué momento pues podría afectarle o podría haber un efecto iatrogénico, ¿no?, de esta asistencia religiosa. Bueno, pues justamente en este contexto, atendiendo casos de apariencia extraordinaria, nos encontramos algún caso de Ouija, y creo que antes ya he mencionado algo con lo que la gente puede ya empezar a conectar, ¿vale? Pero si digo que alguien terminó en urgencias porque quiso cortarse la oreja, Ujú. eh, pues bueno, creo que ya está casi todo dicho, ¿vale? De hecho, hablaremos en mayor profundidad en otro programa sobre... Ya tengo aquí a Alex fichado. Me ha prometido que vamos a hablar de todas las cosas que él domina bastante, que es el tema de las posesiones y los endemoniados, que ha vivido de cerca y que también vamos aquí a destapar ese cofre interesante, aprovechando la experiencia y la sabiduría de Alex, que creo Bueno, que está en una posición privilegiada, Alex, porque tú vives estas cosas desde múltiples ámbitos y eso es pensamiento complejo. Quiero decir, ya no es pensamiento simple, porque tú eres, sí, pues eres religioso, pero también eres psicólogo, pero también eres estadista, pero también has vivido estas cosas de cerca, pero también ujú. saltas, entras y sales entre varios mundos y eso te aleja del pensamiento simple, ¿no? Y te da una visión integral de estas cosas que para mí es privilegiada, te digo. Mira, dentro de lo que es la antropología, Solamente me gustaría matizar dos cosas, si puedo. claro que sí, Voy a intentar ser breve, voy a intentar ser tú breve. puedes hablar lo La, que la- quieras. la primera, y además no es mío, ¿eh? Este matiz no es mío, está escrito en la palabra, porque está dicho que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. O sea que si realmente tengo algo de sabio, cuidado, ¿eh? Cuidado, porque ahí tenemos un arma de doble filo. Yo casi que prefiero ser necio, ¿no? Y Mi padre justamente, pues siempre decía eso, que más vale ir por la vida e ir de Sancho que de Quijote. o sea, justamente perfil bajo, Sí, ¿eh? perfil Perfil bajo. bajo, es un poco como la figura literaria del yo Claudio, ¿no? Sí. Bien, eso una. Dos, eh, iba a explicar, he empezado mencionando que hay varios tipos de ouijas, ¿no? Ujú, Y he mencionado, y me he quedado ahí, pues que justamente en la ouija en la que el cursor no se mueve, pero hay sensaciones de presencia, ujú. ¿vale? Simplemente recordar que quedan dos más por contar, que los hemos investigado y que no hace falta que lo hagamos ahora, pero podemos buscar otro espacio. O sea, No, simplemente no. por si alguien pensara, bueno, mire, este habla y no concluye No, nada. no, 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 soy no. consciente de lo que estoy diciendo, Esta ¿eh? entrevista no ha acabado, O Alex. sea, O sea, no ha acabado, tengo, señores. No, tengo no. bastante claro lo que digo y lo que no, entonces sí que Todavía, me quedan, todavía. No, no. ¿eh? Todavía no hemos terminado de hablar
Tú eres igual que yo, o sea, te gusta terminar y dar la visión completa. Todavía no hemos terminado de hablar, solo quería comentarte que dentro de la antropología de religión, lo que has comentado también, lo del ritual, lo de la Ouija, ¿no? Que porque eso ya es una ritualización, lo que implica, ¿no? Cuando uno hace Ujú, una sesión de ujú. Ouija. Es que dentro de la antropología de religión uno vive la experiencia mística o el estado alterado de conciencia conforme cree que la va a percibir. Entonces, independientemente de que tú seas una persona súper escéptica, tú has visto la película, a ti te han llegado historias de cómo crees que tiene que ser una sesión Ouija y lo que puedes encontrarte ahí, ¿no? Que en cierta manera puede influir muchísimo en este tipo de experiencias, ¿no? Dentro El de todos bagaje los... previo, sí. Claro, El previo. bagaje previo a nivel cultural, la experiencia, sí, sí, Claro, efectivamente. claro. Dentro de lo Es que es así. todas estas experiencias de Ouija, lo que yo he podido investigar, todos los casos que he recogido, la gente puede ir también a un vídeo que tenemos ahí, lo vamos a poner ahí a continuación, de casos súper, súper, súper impactantes que han tenido. Vamos, personalmente yo nunca he tenido una experiencia negativa con la Ouija, pero sí he visto a la gente perder el oremus y pasarlo mal en ciertos momentos. Por eso siempre le digo a la gente, cuidado, cuidado porque uno no sabe lo que va a proyectar o lo que el otro va a estar proyectando, ya sea su expectativa o su miedo. Tú no Ahora sabes. has tocado otro punto clave, Mado. Otro punto clave, la proyección. Es decir, ¿qué tipo de mecanismos interfieren en la experiencia de la Ouija? La proyección es uno de ellos, pero junto con la proyección, y van de la mano, también se manifiesta la disociación. Y justamente este es uno de los elementos de riesgo que tiene la Ouija, o las prácticas ritualísticas como la Ouija. Porque la proyección puede ser negativa, pero si el individuo no está disociado, puede marcar un límite de lo que está dentro de su foro interno versus lo que está ahí fuera. Puede distinguir lo que es una realidad interna versus externa. Y mientras existe ese contacto lúcido con la realidad, no tiene por qué desarrollarse o desencadenarse nada pernicioso para la persona. La cuestión es que esa proyección, que puede ser negativa, vamos a asumirlo, ¿vale? Negativa, va de la mano de la disociación, que consiste en esa pérdida, ¿no? De ese horizonte que estabas mencionando. Entonces, aquí también esto es que nos daría para incluso otro artículo, ¿eh? No lo digo en broma, digo otro informe científico. ¿Qué tipo de mecanismos psíquicos intervienen en prácticas de este tipo? Mira, fíjate, un vecino cuando estaba viviendo en Barcelona, que se ha enterado que hemos publicado este trabajo y se lo ha leído y tal. Bueno, justo me estaba comentando que en qué grado, me hacía la consulta, en qué grado la Ouija no sería como un instrumento para hablar con nuestro inconsciente, con nuestra parte más caótica, más, eh, pues bueno, oculta. Hay Esa estudios que apuntan parte, a esa, ¿no? Hay estudios que apuntan a esa, ¿no? Desde bueno, el punto de mira, vista de la proyección inconsciente que el practicante está proyectando mentalmente. De hecho, en este punto, si le vendas los ojos a una persona, ahí no sale nada. bueno, no, un momento, Necesita sí ver el sale. tablero. No, 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 sí sale, sí sale, sí sale. Tú Otra te has cosa es que encontrado, tú le has vendado los ojos a la gente y te has sí, encontrado con que eso sí, es sale. a todos Eso sale. No, a y da todos no. no, tienen que estar todos con los ojos vendados. No, 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 disculpa. Que hemos tenido ahí fuga de comunicación. Ok. A todos los participantes sí. No he visto en todas las ocasiones que ocurran cosas, quería decir, ¿eh? La pregunta Sí, es, ¿tú le has vendado los ojos a los 3 o 4 participantes que están haciendo la sí, tabla Ouija y ha sí. salido un mensaje coherente? No, mensaje coherente no. O sea, se mueve, pero Mensaje no sale coherente no. Pero ningún fíjate, mensaje Mado, coherente, Mado, no, no. porque no ves las Pero letras. dicen que el diablo está en los detalles, ¿verdad? Pues déjame que sea un poco diablillo. Has dicho que no sucede nada. Cuidado, es decir, que suceda algo y que ese algo no sea conocido, comprensible a nuestra lógica, eso no quiere decir que Yo sea lo que me nada, he dado cuenta en los experimentos que he hecho es que ¿verdad? cuando tú le Entonces, dejas los ojos vendados a la gente, no sale ningún mensaje coherente. Mientras que si les quitas la venda, el mensaje ya es coherente porque ven las puede letras en haber, el tablero. Entonces siempre hay alguien proyectando. no, no, cuidado, cuidado. Inconscientemente, siempre hay alguien Podría haber conectado. un mensaje coherente, podría haber un mensaje coherente y Yo no me ¿sabes lo he cómo? encontrado nunca. Estoy esperando que alguien me ¿Sabes lo cómo? ponga sobre la mesa. Pues no, 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 Hombre, si te lo puedo memorizas la mencionar, tabla, te lo ¿no? puedo. No, 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 es algo mucho más subjetivo y sencillo.
aunque sean palabras que parezcan contradictorias. ¿Sabes cómo puede haber un mensaje? Porque aquí una cosa es lo que se pone de manifiesto. Está claro que el cursor, un movimiento coherente con ojos vendados cuando no hay flujo sensorial, bien. Esa cuestión yo no me he encontrado con palabras perfectamente hiladas y armadas. Pero otra cuestión es lo que se descifra de esa experiencia. Es decir, las experiencias sinestésicas, es decir, tener una percepción sensorial mediante un canal que no sea el que originalmente, ¿no?, contiene el estímulo, contiene la información. Por ejemplo, sentir el dulzor del chocolate pues, a través de la vista. Esto culturalmente nosotros lo tenemos bastante explotado, al menos en el marco occidental. ¿Por qué? Porque qué paradoja que siempre acabas comprando el chocolate más dulce, ¿verdad? Es decir, al menos en términos estadísticos. Luego, a quien le guste el chocolate negro ya vas buscando justamente el negro. Bien, pero esta transformación, este cambio, pasar de un modo sensorial a otro, si ocurre en la experiencia humana y sucede, es decir, esto está constatado, por ejemplo, mediante el método Ganzfeld, se han inducido estados alucinatorios que justamente consistían en eso, en percibir pues un sabor a través del tacto o ver un color justamente a través del tacto. Este intercambio en vías sensoriales es lo que en una ouija con los ojos cerrados algunos participantes experimentan. ¿Y sabes por qué lo experimentan? Porque descifran o pretenden descifrar alguna información de lo que está sucediendo, incluso aunque tengan los ojos cerrados. Porque eso casa justo con lo que hemos dicho inicialmente, nuestro cerebro busca patrones, incluso detectar señales cuando no las hay. Entonces, yo he tenido, a ver, esto no lo hemos Entonces publicado, no forma parte. el tablero es solamente un instrumento que uno utiliza para canalizar o conectar con cierta información que pulula por ahí. Que pulula por ahí. Bueno, a ver, es que ahora aquí esto lo tendríamos que explicar si se podría concebir de esa manera. Sería, digamos, una de las cosmovisiones, ¿no?, que subyacen a las prácticas de la Ouija o a las prácticas que incurren en algún oráculo, como el Charlie Charlie o, bueno, otro tipo de juegos, como la botella o, bueno, los hay de varios tipos, ¿eh? La cuestión es que incluso, aunque yo esto no lo he publicado, hemos tenido sesiones con participantes y los ojos vendados, esto lo hemos puesto a prueba. Y te puedo decir que en algunos casos, no en todos, justamente aparecía esta sinestesia, esta transformación sensorial de estoy sintiendo, ¿no?, una información relativa pues, a un color, por ejemplo, o a un estado emocional concreto, pero lo estoy sintiendo o estoy accediendo a ello a través de una vía distinta a la que corporalmente tenemos. Eso es muy curioso, ¿eh? Y eso, la verdad, también impacta tanto o más Claro, porque que lo estamos hablando extraordinario, de ¿eh? un estado alterado de conciencia, un estado casi de trance inducido, en este caso por la privación sensorial, que es que le vendamos los ojos, ¿no? Los metemos en un estado de privación Sí. sensorial, Mm, donde mm. podemos investigar la percepción extrasensorial, tú has mencionado el método Gansfield, de estos individuos que acceden a una información que tú has dicho que también se ha dado en las sesiones Ouijas, de información, de datos verificables e incluso avisos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, fechas de, bueno, fallecimientos, por ejemplo. Es decir, fallecimientos de personas, obviamente, pero con independencia del tipo de entidad que se haya manifestado en la sesión. Puede haberse manifestado pues, una inteligencia no humana, ¿de acuerdo? Pero que aporte información que revele algo, pues justamente de este tipo, cuestiones que no se sabían y, bueno, podría explicar alguna experiencia Y bastante turbia o que nos daría para un episodio de crímenes. brutal. Una cosa también para que quede clara, Alex. De la misma manera que la Ouija puede dar información verídica y verificable que, bueno, pues el individuo no podía saber o luego acaba constatándose que esto es así o ha sido así, la Ouija también puede dar información errónea o totalmente mentirosa. Yo siempre pongo un ejemplo, a ver si tú estás de acuerdo conmigo. Ahora tú y yo.
Nos sentamos juntos delante de una pantalla de ordenador con acceso a Internet. Y tú y yo somos los dos de la orden de la compañía de María, de la que tú eres. Y A estamos ver, a los ver, a ver qué dos, vas a decir, ¿eh? y estamos los dos dentro de la iglesia y somos devotos, rezamos todos los días, hacemos maitines, lo que sea, ¿no? ¿Nosotros qué interés vamos a tener de buscar en Internet, ¿no? Cuando nos sentamos ahí a mirar la pantalla que es nuestro oráculo, o ChatGPT o lo que sea, ¿no? Pues cosas que tengan que ver con nuestros intereses, en tu caso, pues tus investigaciones, o a lo mejor, pues la escolástica, o pues Santo Tomás dijo que no sé qué, esto para discutir tú y yo, como si estuviéramos en un kibutz judío, ¿no? Para, ¿no? Tener una discusión de exégetas aquí, interpretando la Biblia, ¿no? Pues eso es lo que Alex y yo iríamos a buscar en Internet, ¿vale? Pero si nosotros ahora no fuéramos Alex y Mado y fuéramos dos personas que están presas en la cárcel y hemos violado, hemos matado, pues a lo mejor lo que buscamos en Internet es la dark web, archivos de pedofilia, cómo salir de la cárcel, cómo cometer, ¿no? O cómo evitar esta ley, o cómo tendríamos otros intereses y eso es lo que buscaríamos en Internet y eso sería lo que iríamos proyectando en ese tablero Ouija. Ahora, Ajá. de los 50.000 resultados que van a salir en Internet, solo porque estén escritos en Internet no significa que sean reales, ¿verdad? Hay algunos que van a ser verídicos, que me va a dar la Por favor, claro. información que yo voy a poder verificar y hay otros que van a ser mentira, porque que esté escrito en Internet no tiene que decir que sea. Y yo lo concibo un poco así. Justamente esto está relacionado con los otros dos tipos de Ouijas que mencionaba. Vamos a ello. Mencio- Vamos a ello, o sea, no esperamos a una nueva sesión y, Sí, sí, o sí, sea, sí. Cuéntame todo lo que me quieras contar. no, efectivamente, en la Ouija se puede dar, pues, únicamente información equivocada, y digo únicamente, y no lo digo gratuitamente, o sea, es que es así. Entonces, si el cursor se mueve, pueden ocurrir dos cosas, y es que habría primero que descifrar quién está dominando la sesión. Bien, porque aunque sean cuatro y aunque todos tengan un dedo sobre el cursor, siempre hay una figura dominante, hay una Totalmente de personalidad, acuerdo. ¿vale? Eh, y reconocer, identificar esta figura es importante porque justamente para descifrar en esa clase de proyecciones o de falsa información que estabas mencionando. Eso por un lado, pero luego también por el otro, nos hemos encontrado nosotros con sesiones Ouija que son puras sesiones de burla. ¿De acuerdo? Es decir, puras sesiones que lo que se pone de manifiesto ahí no pretende, digamos, contener algo de cierto o generar algún motivo de sospecha, ¿no? Es que la sospecha es que es falso, ¿no? Y el propósito, ¿cuál era? El juego psicológico. Entonces, una dinámica, ¿no? De juego psicológico que yo podría tener contigo, tú conmigo, o que nos podríamos encontrar, pues, qué sé yo, cuando tratamos con otras personas, esa misma dinámica de, por ejemplo, tratar de camelarte a alguien para luego lograr un beneficio secundario, para luego hacer que ese alguien, pues a lo mejor, o sea, ese tipo de manipulaciones que incluyen la burla, que incluyen, ¿no? El vacile, ¿no? Lo que ahora se dice en las redes, ¿no? El ser troll. ¿Este qué es? No, un troll. O es un troll o es un bot, ¿no? Puedes elegir tu veneno. Bien, pues justamente este fenómeno de los trolls en la Ouija también se da. Nos han aparecido trolls, y no como seres mitológicos, sino como algo que tiene como único propósito justamente eso, mentir y jugar con nosotros. ¿Que nos lo creemos? Ah, pues es vuestro problema. ¿Que no nos lo creemos? Pues también. Que aparece esa dinámica que justamente nos lleva bueno, a un uso de la Ouija, sí, como un instrumento que pueda ser pues, para captar información o conectar con información, pero este sería uno de los escenarios peligrosos. ¿Cómo se reconoce a ese troll en la Ouija? El fenómeno troll en la Ouija, reconociendo quién está dominando esa sesión. Y luego, yo lo que recomendaría para esto, hay un truco muy bueno, muy simple, bastante obvio. No jugar con cursores que sean ni esféricos ni circulares, es decir, cursores irregulares. Básicamente, y esto es muy importante, porque además nosotros lo pusimos a prueba. Lo hicimos con una tarjeta de crédito, nosotros. Justamente la figura dominante se dice que es dominante no solo por lo que pueda proyectar, sino porque está ejerciendo mayor fuerza sobre el cursor que otros de los jugadores. Entonces, para identificar esa figura, ¿no? Dominante y confirmar que es ella,
ante un cursor que es irregular, automáticamente el movimiento se va a favor de la inercia y de la fuerza que esa persona está ejerciendo con su dedo. Entonces, yo no sé si hago bien diciendo esto, porque no pretendo que la gente se ponga a comprobarlo, punto número uno, ¿vale? Cualquiera diría, no, está haciendo apología para que ahora nos dediquemos a eso, ¿no? Venga, a jugar. No, no, no. Pero en uno de los puntos de la investigación que hicimos nos surgió esta problemática de, bueno, una cosa es sospechar quién es la figura dominante por lo que se proyecta ahí, ¿no? Que proyecta parte de sus temores, de su personalidad, de su forma de relacionarse. La otra es confirmarlo. ¿Cómo lo confirmas? Esta fue nuestra forma o nuestra vía de asegurar quién era la figura dominante. Y a partir de ahí, entonces, ya puedes empezar a caracterizar, porque si es un troll y hay una figura dominante, probablemente el fenómeno del troleo sea algo compatible con la personalidad de esa figura dominante. No digo que el individuo busque trolear deliberadamente, ¿eh? Aquí Te no hay entiendo, deliberad, no hay voluntad. Estoy hablando de te esa entiendo, te dimensión entiendo, inconsciente, te ¿vale? entiendo. Pero justamente aquí, digamos, se nos ofrece o tenemos, ¿no? Un tipo de Ouija que es eso. ¿Hay alguna información útil? No, todo lo que hay es mentira. Son imposturas. ¿Cuál es el objetivo? Jugar, vaciar, ¿no? Hacer como una especie bueno, pues de desahogo, de catarsis. Bueno, esa sería otra tipología de Ouija y habrían bastantes cosas que contar ahí, ¿eh? Porque hay troleos que, mira, los trolls no dicen verdades, no, ni te los creas, desde luego, pero entonces sí que podemos llegar a conocer una faceta no tan revelada o puesta de manifiesto en el individuo dominante de la sesión, justamente a través del troleo. No sé si me estoy Sí, sí, explicando. sí, sí, no, no, te he entendido perfectamente. Es decir, la información de la entidad no tiene que ver con la entidad en sí, en Claro, un escenario de troleo, no, no, tiene que ver con esa figura dominante. Y ahí es donde, claro, esa información útil no, información psicológica, ¿no? De quien está dominando la sesión, eso sí que sería rescatable. Ahora, en cuanto a la información de manifiesto, no. Lógicamente, digo lógicamente, no es lógico, no. Lo que voy a decir a continuación no es muy lógico, pero bueno, no, digo lógicamente por la consecuencia. Otro escenario sería el de pues, una Ouija en el que se combinara información cierta, no cierta, información que podría ser ruido, falsa o verídica. Eh, ¿Qué ocurre? Bueno, cuando nos encontramos ante una ambivalencia, lo que hay que hacer es discernir. ¿Y sabes qué pasa? Que para discernir, ¿qué se requiere? De tiempo, de madurez, de una estabilidad, de un orden, de un criterio, de un acompañamiento. Todos estos son ingredientes y son características que no podemos tener en una Ouija. ¿Cómo puedes discernir lo que es verdadero o falso en un contexto de alternancia? Bueno, yo me atrevería a decir que no se puede. Es decir, no se puede en términos, y no digo espíritas, sino espirituales, que es distinto, ¿vale? Esa convicción personal de esta información es cierta, más allá del fenómeno de la intuición, del insight, del pálpito, de me acabo de dar cuenta de algo, fuera de esa excepción, no hay posibilidad de discernir qué información es verídica y cuál no. A ver, lo conocerás post hoc, que claro. diríamos. ¿Por qué? Porque lo que puedas chequear, ¿verdad? Bueno, pues si lo quieres chequear, lo chequearás y a ver qué te encuentras, ¿no? Es aquello de buena suerte en la vida. Pero, y es por eso que por eso y por muchas más cosas, pero justamente esta cuestión es, si esta práctica espiritualmente carece de valor, no digo espíritamente, ¿no? Porque una cosa es la tradición espírita. ¿M? Yo ahí no entro, pero si espiritualmente el valor es cuestionable, el de la Ouija, entonces, ¿para qué tendríamos que buscarle, pues eso, algún tipo de utilidad o uso seguro? Y luego hay otro tipo de Ouija aún más, digamos, aún más peligroso, que es la Ouija individual. Básicamente, porque cuando intervienen varios jugadores, se da un fenómeno de intercambio entre ellos que lo que pretende a veces, no siempre, ¿de acuerdo? Pero a veces lo que permite es regular la sesión y regular la intensidad emocional de lo que se pone de manifiesto en la sesión. De tal manera que cuando alguien pues, se identifica con alguna de la información que ahí sale de manifiesto, tiene al compañero
que le hace, ¿no?, de Pepito Grillo, por ejemplo. ¿Quieres decir? No, hombre, no, pero esto, a ver, ¿por qué tendría que ser así? Bueno, a ver, ya lo comprobaremos. Te da ese margen, ¿no?, que es una duda terapéutica, es una duda, digamos, sana. Esta regulación interindividual, que también, por ejemplo, esto, eh, ahora me iba a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con la Ouija, pero es que es lo mismo. Muchos nutriólogos, cuando asesoran, ¿no?, y enseñan a otros a comer bien en las condiciones y dentro del marco y con los objetivos que se definan, ¿de acuerdo? Buscan una cierta o bien interacción social o no, es decir, usan el componente social buscando la regulación, buscando que el individuo no coma más de lo que debe o no coma lo que no le conviene. Es decir, el generar modificaciones de cómo accedemos a interactuar con otros y cómo eso nos afecta, justamente es el moldeamiento de la conducta, ¿no?, que diría un conductista. Y esto en la Ouija, cuando es colectiva, también sucede. Y la Ouija individual carece de ese recurso. La Ouija individual, el único recurso que tiene el individuo para regularse es el mismo o el contexto, ¿de acuerdo? Pero si no hay nadie más, no hay punto de comparación ni de confrontación. Luego, ¿dónde está el filtro de lo que se cree y lo que no? Por lo tanto, esa permeabilidad de la que hablábamos antes se vuelve difusa hasta tal punto que se podría llegar a autoinducir la persona, pues, un estado de hipnosis a sí misma. Y no solamente eso, es que además aquí el componente social, aunque pueda ser un arma de doble filo, curiosamente actúa desde la inhibición, no desde la estimulación, ¿vale? Esto, bueno, es algo que científicamente o psicológicamente no logramos entender exactamente por qué. Es decir, el mecanismo por qué actúa como inhibición. Es decir, por qué ante una determinada dinámica social en la Ouija, la comunicación que se genera entre los individuos, no entre el ente y los individuos o jugadores, sino los participantes, sí, inhibe determinadas, ¿no?, o contiene determinadas, digamos, preocupaciones y ansiedades. Eso es algo bueno, tenemos marcos teóricos a los que recurrir, pues a nivel psicoanalítico, a nivel, pues, de aprendizaje, sí, pero experimentalmente esto no lo tenemos todavía muy claro cómo funciona. Me Y acabas de... luego, Sí. bueno, adelante, Mado, que no No, no, me quiero... acabas de recordar el caso de una persona, un grupo de amigos que hicieron una sesión Ouija, tras la cual, bueno, empezaron a experimentar cosas turbias, que a la mayor parte de los miembros del grupo fueron todos juntos a un cura para que les estaban asustados, les diera asesoramiento, realmente el cura les ayudó, pero uno de los del grupo, precisamente el que instigó la Ouija, siguió haciendo solo en su casa, ya no jugaba con los otros miembros de la unidad, de la pieza, y fue cada vez peor, 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 peor. Se volvió una persona sumamente inquietante, y creo que acabó como habitante de calle, ¿no? O sea, acabó en unas circunstancias terroríficas, ¿no? Por lo que ibas diciendo, perdona. No, no, quería destacar algo que es estadísticamente, digamos, reconocible y es la Ouija se ha correlacionado, la práctica de la Ouija se ha correlacionado con ciertas adicciones o conductas adictivas. Y de la misma manera que, por desgracia, hay pacientes que han sido adictos a consultas de tarot telefónico durante un periodo y hay casos clínicos que están publicados en la literatura y que abordan esa cuestión, con la Ouija también tenemos la misma problemática, es esa adicción, es esa dependencia al oráculo. Esta dependencia, paradójicamente, porque, insisto, esta forma de inhibir y de contener ansiedades en la interacción social, aún no tenemos muy claro cómo funciona, pero si la Ouija llega a producir adicción, esa adicción se vuelve peligrosa y patológica cuando es individual, cuando la Ouija se ejerce individualmente, no cuando se ejerce de manera compartida. Fíjate, aquí hay un paralelismo muy pernicioso, muy retorcido, con respecto al consumo de alcohol. ¿Quiénes realmente tienen un problema con el alcohol? Los que beben solos. Así de ¿Por claro. qué? Así de Porque claro. la exposición social del consumo de alcohol tampoco sabemos exactamente cómo ni de qué manera, pero actúa por inhibición. Hay una fase inicial que es de Claro. excitación y es de estimulación, de no, no, venga, vamos a beber, bebe mucho, bebe mucho.
pero hay como unos determinados umbrales que a no ser que estés con personas que te deseen mal, ¿de acuerdo? Sí, claro, que eso Lo también que, existe. Que no te no, claro, quieren. no, que alguno diría, no, no, es que mira, tuve un paciente en urgencias de intoxicación etílica, ¿no? Claro, el que te quiere bien no quiere que tengas una intoxicación edílica, ni quieres que estés vomitando, ni que tengas guayabo moral, resaca moral, ni... No, el que te quiere no quiere eso para ti. justo, en un contexto justamente de querencia, ¿vale? Y no de maldad o odio, lo que se da es esa inhibición. Y esto, bueno, es como el siguiente paso que queremos hacer. Es investigar en qué grado la práctica de la Ouija, sobre todo en adolescentes o en figuras jóvenes, porque este, ¿no? sería otro componente, el sociodemográfico. ¿Juegan más hombres que mujeres? ¿Ancianos que jóvenes? ¿Por qué y con qué fin? Bueno, son prácticas propias de, sí, jóvenes, de hecho, jóvenes en la adolescencia, ¿vale? Si entendemos la adolescencia como un periodo también de vulnerabilidad o de proceso de construcción personal, pues justamente una ouija no creo que tampoco sea lo que más valor vaya a aportar, ¿no? A la vida de esa persona. Luego, nos gustaría, o al menos esto es una inquietud mía, quiero ver culturalmente en qué grado se practica la ouija, qué es lo que hay y justamente la cuestión de la adicción. De esto no tenemos estadísticas. Tenemos casos clínicos, pero no tenemos estadísticas. Y yo como buen estadístico, pues busco la cuantificación de la frecuencia del suceso, ¿verdad? Entonces, eh, para mí es donde, digamos, la Ouija individual es donde hay que poner ahí la señal de alarma, ¿no? La señal de... Es donde se pueden retroalimentar obsesiones, es donde, pues, justamente el caso que contabas de, Sí, esto acabó mal para ese muchacho, fue el que continuó, porque ya los compañeros no querían, los compañeritos, los otros niños, hacerlo con él, haciéndolo él solo, frente a un espejo. Bueno, imaginaros la escena, esto ya es casi de película de terror, ¿no? Haciendo una ouija tú mismo frente al espejo. Otro melón, los ingredientes simbólicos, ¿no? Claro. Y los... Sí, 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 sí. Impresionante. Entonces, bueno, para todos los que quieran ver ese podcast especial sobre la Ouija, de casos reales con testimonios impactantes, escalofriantes, en el que también reflexionamos mucho sobre el fenómeno de la Ouija, ahí lo tenemos también a continuación. Aquí tenemos también en la descripción del vídeo ese artículo, esa investigación publicada en ese paper científico para quien quiera leerla también. Y bueno, pues a mí, yo, Alex, la verdad es que no sé si querrías añadir algo más sobre este tema, alguna conclusión, algún mensaje, alguna advertencia. Esto también como la Ouija, ¿no? Es un cierre. Es decir, ¿cuál es el último, ¿no? Que no se practique. La Ouija no es inocua. Una cosa es tener esa certeza, la otra es captarlo científicamente y obtener la evidencia de que es así. Y justamente es lo que hemos obtenido nosotros. Y con independencia, insisto, de la interpretación que tenga cada cual, hay unos efectos que no pasan desapercibidos y que podrían llegar a, bueno, a desestabilizar al individuo. Y creo que esto, pues bueno, no hay que tomárselo a la ligera. Vaya, ya sé que es como un consejo así de abuela, ¿no? Pero eh, Creo que está muy hay bien, que, lo suscribo. sí, no, Eh, no, último mensaje, ¿no? Sobre la Ouija, no, no hagáis Ouija, ya está, o sea, mensaje, ¿no? Dejar de lado la Ouija, es decir, o dejarla para lo que viene siendo la escenificación en el, ¿no? Del cine o pues en cuestiones de arte, qué sé yo, pero no, no porque hay unos efectos y suceden, ¿eh? Y suceden. Insisto, sin entrar en las atribuciones de lo que subía hacia la Ouija, que aquí, si te fijas, Mado, siempre he dejado la puerta abierta que cada cual opine lo que quiera opinar. por supuesto, Y yo por esto lo digo, supuesto. que las opiniones son como los culos, cada cual tiene el suyo. Exactamente, por supuesto.
Me ha parecido un mensaje responsable y bueno, pues Justo, eso pretendía. es un mensaje responsable. Yo sé que ustedes en este canal muchas veces, los que hemos hecho periodismo de misterio y nos han visto ustedes, pues lo mismo que cuando vamos a casas encantadas, sitios en ruinas y luego pues la gente joven quiere imitarte, perseguir eso y pues resulta que pisas un hueco, te caes y te matas. O que vas intentando ver si es verdad que se aparece un tren fantasma y llegas al Boston Bridge y resulta que sí, que se aparece un tren perro real y los arrolla. Entonces, siempre cuidado con lo que, bueno, Bueno, aquí todos compartimos pasión por el misterio, pasión por esas fronteras insólitas, por un montón de cosas, pero yo nunca he entrado a un sitio que no haya tenido permiso para entrar, nunca he hecho vandalismo, no hago, al contrario, no hagan apología de eso porque a veces acaba mal. Todas las sesiones de Ouija que hayamos podido hacer, que ustedes seguramente también, seguramente aquí están comentando, ¿han hecho ustedes Ouija? Seguro que sí, porque lo hemos hecho todos, todos hemos sido adolescentes, todos hemos hecho Ouijas, yo he hecho bueno, muchísimas. espero que no todos, espero que no No todos. todos, ¿vale? Yo he hecho muchas, mis experiencias siempre han sido positivas, como digo, pero he visto a gente no pasarlo tan bien. Tengo Creo que mi ventaja es que yo siempre lo he visto desde el punto de vista un poquito como el de Alex, un poco como objeto de estudio, no como sujeto. Y bueno, pues quizás eso me ha protegido de alguna manera de vivir experiencias negativas. A mí siempre me han salido mensajes en plan, guapa, amor, luz y cosas así que no encajan nada con la típica sesión de Ouija habitual, pero siempre me han dicho cosas monísimas. Entonces, bueno, también he visto cosas Oye, muy duras. mira, no te quejes si te han dicho cosas, ¿eh? Porque a Sí, me han mí dicho cosas. lo único que me han dicho es que iba a tener un accidente y justo va y pues ya ves tú. O Sí, sea, a eso ver es si me un poco, explico que... eso es chungo, eso es chungo. Eso es chungo, Alex. Entonces, bueno, pero tengo casos pues realmente miedosos y que la gente de verdad entre a ver, está aquí en el vídeo a continuación, escalofriantes y nos den también su opinión sobre lo que acaban de escuchar de Alex Escolá, que yo siempre estoy encantada de tenerte aquí contigo. Eres una de esas personas, bueno, la gente se habrá dado cuenta, ¿no? Por un poquito la química que hay entre nosotros. Nosotros nos podríamos tirar hablando hasta las 6 de la mañana y seguir echando carreta y Total. echando carreta a unos niveles abstractos que yo sé que a lo mejor no, no son para todo el mundo. Y acabar eso, ¿no? Hablando del sexo de los ángeles, porque nos gusta y porque compartimos esa inquietud, ¿no? De querer saber siempre qué hay al lado de la puerta. Cosa que sabemos desde la humildad epistemológica que nunca podremos saber. Tenemos esa también, esa parte humilde. Pero comenten, de verdad, digan qué les ha parecido no dejen de leer esa investigación de Alex Escola. A todos ustedes, como siempre, sí. Yo tengo la habilidad de levantar ampollas, ¿eh? O sea, esto de comenten, digan, a ver, tal, venga, sí, sí, cédense. Es un poco Te aseguro, arriesgado, ¿eh? te aseguro que nuestra comunidad de antenautas es la audiencia más bonita que te puedas imaginar. Siempre hay algún garbanzo negro, pero de esto que no es como audiencia, ¿no? Que viene por aquí, que se encuentra con el vídeo por casualidad y tal. Troll, troll. Troll, el típico Es troll. el típico troll, El sí, típico sí. troll que normalmente se escuda en el anonimato y esas cosas. Pero los antenautas, o sea, los nuestros, los fieles del programa, los antenautas que pasan por aquí, son una familia extraordinaria, respetuosa, amorosa, apasionada por estos temas y estoy segura de que les va a encantar la conversación. O sea que por favor, O sí, sea, anímense, comenten y digan, ¿no? Cuéntenos también sus experiencias con este tema. Y a ti, Alex, solo puedo darte infinitas gracias por compartir este espacio y tu inmensa sabiduría con nosotros. bueno, yo casi que me quedo con el ser necio, ¿eh? Que prefiero, vamos. Nos vamos a No, poner el sombrero de Sancho, tú y yo, y nos vamos a ir con la burrica, con la burrica por ahí. no, a ver, Amigo Sancho. no, me alegra, de verdad, me alegra ver que tienes confianza en tu comunidad y, y además, pues, suficiente confianza como para decir, venga, que la gente comparta, claro que sí. Las cosas cuando se hacen hay que hacerlas con responsabilidad y en condiciones seguras. Entonces,
Creo que es un mensaje que va más allá justamente de lo que viene siendo Ouija o no Ouija. Para mí es no Ouija, desde luego, pero también se aplica a cualquier contexto social, ¿verdad? Por supuesto que sí. Nuevamente, mil gracias por estar aquí y a todos ustedes, pues qué decirles, que se les quiere mucho y que estoy encantada siempre de saber de vosotros. Si os ha gustado, dedito para arriba y por favor no dejéis de comentar que se me hace una sonrisita así cada vez que compartís vuestras experiencias aquí en el canal con todos nosotros. Muchos Muy bien. besos.